Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana conversamos con ustedes sobre temas económicos y empresariales de actualidad. En el programa de hoy, el ingeniero Luis Moquete, aquí a mi derecha, y un servidor, Héctor Cuevas, vamos a conversar con ustedes sobre varios tópicos. Comentaremos primero el seminario de la industria eléctrica que organiza cada cierto tiempo, cada año, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, que agrupa a los generadores de electricidad de la República Dominicana. Ese seminario se hizo en el entorno, en un ambiente donde se está discutiendo el pacto eléctrico, aunque con cierta lentitud, pero ese es el ambiente y ese es un tema de discusión pública. También vamos a comentar una resolución que tomó la CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es la parte médica de la seguridad social. Igualmente, brevemente comentaremos unas declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, en la cual se refiere de manera tangencial al pacto fiscal, que es uno de los pactos que está considerado dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, o sea, el pacto eléctrico y el pacto fiscal, que ninguno de los dos ha podido todavía concluirse. Solamente se concluyó el pacto educativo. El pacto eléctrico se está discutiendo hace mucho tiempo y el pacto fiscal se ha ido posponiendo hasta que se concluya el pacto eléctrico, porque se supone que la conclusión del pacto eléctrico tendrá alguna incidencia sobre los gastos del gobierno, específicamente sobre el subsidio al sector eléctrico, que es parte del presupuesto del país. Por eso el sector privado lo planteó originalmente, que el pacto fiscal se discutiera después del pacto eléctrico, y el gobierno accedió a esa solicitud del sector privado, pero por lo que parece ese pacto fiscal está un poco más lejos de lo que nosotros pensamos. Vamos a dar la palabra al ingeniero Moquete, que va a empezar hablando del tema eléctrico. Bien, muchas gracias. A principio de esta semana, más bien el martes, nos acogimos una invitación que nos hizo la Asociación de la Industria Eléctrica, ADIE, en un hotel de esta ciudad, donde se celebró el 6º foro de la industria eléctrica. Esta es una actividad que ellos realizan cada año, y en esta ocasión fue como orador invitado, entre otros, el doctor Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, donde durante su discurso hizo una ardorosa defensa del proceso de capitalización de 1999. Se exhibieron algunas cifras de los logros que a su entender se obtuvieron, y en conclusión dice que el fracaso de ese proceso se vio algunas trabas o alguna cosa que no se hicieron por razones políticas. Bueno, esa es una declaración interesante de un funcionario público. Sí. Bueno, realmente también el otro escollo fue el tema de la distribución, porque primero vino el problema del otorgamiento de las concesiones a la Unión Fenosa, que fue de triste recordación aquí, y también había un problema con el marco regulatorio, parece que fue muy rígido y no se hizo en un momento donde el petróleo estaba a un precio muy bajo, y al aumentar el precio del petróleo hubo una crisis que se resolvió con el Acuerdo de Madrid. Hubo uno de los paneles que se le dedicó extensamente a tratar el tema del Acuerdo de Madrid, que tuvo a cargo de Edwin Croes, y el antiguo superintendente de electricidad,
ahora no recuerdo. Reynoso. No, Jorge Reynoso. Ellos defendieron su papel. También participó en ese panel el ingeniero Marco Colchón, que también fue superintendente de electricidad. Sí. Ese fue el primer superintendente de electricidad. Marco Colchón. Marco Colchón, sí. Bueno, entonces ellos concluyeron que si no se hubiera hecho en ese momento de esa manera, iba a ser insostenible continuar con el sistema eléctrico en la forma que se concibió, porque había un problema con el flujo de caja y que prácticamente los inversionistas que estaban aquí estaban sofocados por la deuda y bueno, el sector eléctrico estaba en números rojos. Entonces todo ese arreglo que se hizo fue para bajar unos centavos al precio del kilovatio a cambio de extender a 15 años más extender a 15 años, porque ya en ese momento prácticamente se iban a vencer los contratos de la Ley de Desarrollo Eléctrico de 1990 de Balaguer, que fue por 10 años. Y entonces, bueno, se extendió por 15 años más, que es lo que se vence ahora en el 2016. Ellos llevaron también una señora, Silvia Alvarado, de Guatemala, un país que hizo la capitalización al mismo tiempo que nosotros, y que los resultados que ella exhibió ahí fueron sorprendentes. Una duplicación de la generación, una de las tarifas más bajas de Centroamérica y América Latina, un sistema donde prácticamente toda la electricidad es contratada a través de licitaciones de contratos, donde prácticamente no existe el mercado spot, pero sí hay una competencia bastante fuerte que ha hecho descender en los últimos años el kilovatio hora en una cantidad muy importante, además de que las pérdidas ya son muy bajas con relación a la media de los países latinoamericanos. Y finalmente habló el licenciado Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, donde hizo una disertación donde enfocó 9 puntos que deberían tomarse en cuenta para continuar con el pacto eléctrico. Aparentemente, por su palabra, deduzco que prácticamente no hay acuerdo y que hay una serie de tranques en los puntos de la tarifa del manejo de la planta de Punta Catalina, que todavía el gobierno no ha dado una respuesta que ellos encuentren favorable. O sea, no se han creado las condiciones para que las discusiones continúen. Bueno, el tema eléctrico siempre será un tema importante, lo ha sido por las últimas décadas en el país y parece que todavía va a seguir siéndolo, porque los problemas se plantean, hasta se analizan, pero nunca se resuelven. Yo recuerdo cuando se aprobó la ley de capitalización y luego se ejecutó la capitalización en el sector eléctrico, que estaba pendiente todavía la ley de electricidad. No, la ley de electricidad, que era la que organizaba el sector eléctrico, es posterior a la capitalización. De alguna manera, algunos elementos no estaban claramente definidos en el momento que hicieron la capitalización. Yo creo que eso debe haber influido un poco en algunas reglas que no están tan claras. Bueno, eso lo dijo Isaac Conde justamente, que la ley vino después y que prácticamente ya el escenario estaba montado de determinada manera, y que eso fue uno de las causas del fracaso. Bueno, la ley pudo haberse hecho antes, siempre y cuando no hubiese habido tanta prisa para hacer la capitalización. Pudo haberse hecho antes. Eso es un elemento. Y el otro elemento es que la capitalización, que es una copia en alguna medida de un proceso que se hizo en Bolivia se hizo por otras circunstancias, se hizo la capitalización. Aquí quizás ese no era el procedimiento más adecuado. En otros países se ha hecho pura y simple la privatización, donde el Estado vende y recibe un dinero por esa venta. Eso
Eso ocurrió en Guatemala, eso ocurrió en Chile, eso ocurrió en Argentina, donde está más clara las reglas porque el Estado simplemente vende sus bienes, va a dar un proceso abierto, obtiene sus ingresos y entonces el Estado se queda como ente regulador. Aquí eso no se hizo, el Estado no recibió dinero por las empresas eléctricas, simplemente el Estado se asoció, pero yo recuerdo cuando se discutía mucho ese tema de dónde están los dineros que entraron. Bueno, lo que pasa es que el Estado lo que hizo fue asociarse con el sector privado, de manera que no iba a recibir un dinero por la venta de sus bienes. O sea, fue un proceso mixto que no dejó clara todas las reglas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que algunas instituciones han seguido operando igual, como si no hubiese ocurrido la privatización. Tenemos ahora mucho más empleados públicos en el sector eléctrico, porque la CDEE sigue siendo una institución grande. Tenemos la Comisión de Energía, tenemos la Superintendencia de Electricidad y finalmente tenemos nuevamente las distribuidoras, que son parte del Estado y donde hay más personal. Siempre hubo más personal en esa parte, en la parte comercial y de distribución. Y hay algo muy importante que la verdad que no quisiera que se quedara en este segmento, y es que, por ejemplo, el doctor Isaac Conde defendió lo que se llama la valoración de los activos de la empresa, y pintó un cuadro desolador de deuda y de parálisis de los equipos y de averías que justificaron que esa fuera la tasación. Por otro lado, en cuanto a lo que dijo el Rafael Blanco Canto, el presidente del CONEP, él se enfocó en que el gobierno se opone prácticamente a que se implemente la tarifa técnica y que ese es un punto innegociable, porque de hecho la tarifa tiene como un año congelada, mes por mes. Él también quiere que se haga algo con el asunto del precio monómico, del punto de vista de lo que se llama la parte de potencia. Parece que hay una disputa que tiene que ver con el costo de la potencia, o cómo se va a implementar la potencia que está en la ley eléctrica, pero que parece que ellos solicitan algún cambio. También se quejó que las distribuidoras a estas alturas todavía andan cerca de un 35% de pérdida, que es lo que había hace varios años y lo que había también cuando se inició el proceso del pacto eléctrico. Así que hay realmente muchos puntos que son muy importantes, que yo creo que deben discutirse, ponerse sobre la mesa ambos sectores con toda la sinceridad posible. Lo que indica eso simplemente es que el pacto eléctrico está un poco más lejos de lo que nosotros pensábamos. Vamos a hacer, amable televidente, con su permiso, una pequeña pausa y en breve estaremos de nuevo con ustedes. Gracias. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas: préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal.
perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad, pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Recientemente, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISARRIL, emitió una resolución mediante la cual en alguna medida obliga a las ARS a incluir, a afiliar a personas dependientes de una consanguinidad en un segundo nivel de los asegurados. Es decir, actualmente o hasta ahora solamente se incluían dentro de los asegurados los dependientes directos de los trabajadores, de los asalariados, de los que pagan. Es decir, un esposo incluye a la esposa, una esposa al esposo, un padre a un hijo, siempre y cuando fuese menor de edad, pero el número bastante reducido. Con la decisión actual hay una apertura de manera tal que se pueden incluir otros parientes, aunque eso implique un pago adicional, una cápita adicional por ese pago. Por ejemplo, actualmente sí existe ese pago adicional. Si una persona quiere incluir al papá, actualmente tiene que pagarlo adicionalmente, o a la mamá, porque se considera que no es un dependiente directo, pero es bastante limitado el número de personas que se pueden incluir adicionalmente. Aparentemente, con la nueva resolución eso queda mucho más abierto y habría más personas aseguradas, mucho más personas aseguradas que las personas que están realmente trabajando. Eso, si bien es posible hacerlo, crea un ruido, porque el riesgo es mucho mayor. La cantidad de personas que van a demandar los servicios de salud va a ser mucho mayor que el que se tiene hasta ahora, y toda una serie de cálculos y presupuestos que se han hecho para el sistema no han tomado en cuenta eso. O sea, eso implica que habría que hacer un estudio, una evaluación más amplia para ver todo el impacto que eso puede tener sobre el sistema de salud, la parte de salud en la seguridad social. Habrán opiniones diversas. Posiblemente algunos pensarán que no hace falta aumentar el cobro, que con el cobro actual es suficiente, mientras que otros, alguna de las ARS dirá que se requiere aumentar el cobro para poder crear ese fondo necesario para cubrir todos los gastos y todos los riesgos que implica la seguridad social en la parte de salud. Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque una de las cosas que se ha estado discutiendo
recientemente es la necesidad de ampliar la cobertura, de ampliar el plan básico, de incluir otras enfermedades más catastróficas. El tema también de los medicamentos, o sea, el costo del servicio se supone que va a subir. Ya se aumentó ligeramente lo de la medicina, pero también se está demandando que se cubran otras cosas. Entonces, la sostenibilidad financiera del sistema de alguna manera va a estar afectada por eso. Sí, yo estuve mirando a través de algunos diarios, no sé si contempla el texto exacto de la resolución, pero sí habla de tíos, hermanos, abuelos, ¿verdad? No sé si irán los nietos también, pero si fueran los nietos, por ejemplo, podríamos estar hablando que prácticamente de duplicar el número de afiliados. El número de afiliados de un plumazo. Y habría que ver si el gobierno está cumpliendo con su parte también, porque aquí se denuncian diariamente muchos problemas en el régimen subsidiado, con la insuficiencia de los hospitales de autogestión, que se le dan unos presupuestos, pero que entonces no quieren atender a las personas de escasos recursos, sino que solamente se dedican a competir con la clínica privada. Eso es lo que se dice en la prensa. Así que yo entiendo que ellos dicen que se hizo un estudio de sostenibilidad para hacer esa resolución, pero al parecer no se consensuó con la ARS, porque ellos han publicado un comunicado muy tajante, de manera que este sistema ha entrado en una crisis momentánea hasta que se plantee una salida. Bueno, definitivamente que esa decisión en caso de que se implemente tal cual, va a afectar a la sostenibilidad del sistema. No sé en qué medida, y no sé si la salida final será un aumento de la cápita, un aumento del pago, pero definitivamente va a afectar la sostenibilidad del sistema. Estamos hablando de la parte de riesgos laborales, porque la parte de salud. De salud y riesgo laboral. Sí. Salud y riesgo laboral. Bueno, acuérdense que el riesgo laboral está aparte. Eso lo maneja una sola entidad, prácticamente. Bueno, sí. Una entidad pública. Sí, específicamente la parte de salud. Lo que pasa es que la superintendencia se llama salud y riesgo laboral. Sí. Y se paga bajo la misma figura. Bueno, de hecho, perdón, la ARS quieren que le entreguen los riesgos laborales, porque parece que hay una rentabilidad buena, porque la gente no está entrenada para reportar los accidentes, y hay un cúmulo de dinero ahí almacenado que parece que la ARS aspiran a manejarlo también. Sí, ahí hay un excedente. Bueno, en un momento determinado se devolvió parte del dinero, había mucho dinero acumulado en ese fondo de riesgos laborales, pero todo eso tiene, lo que significa es que hay que hacer números y hay que ser transparente, y hay que, de alguna manera, ya que se tomó la resolución, pues consensuarla después, convencer a las partes, y si hay que modificarla, pero la intención es buena. No, siempre que no afecte al grupo que ya está afiliado, porque si el aporte que hacemos, entonces van a distribuir más, a empeorar el servicio para poder dar cabida al grupo entero. Entonces haremos el negocio del castrador de perros. Bien, hay otro tema que también queremos tocar antes de terminar. Son unas declaraciones que emitió el ministro administrativo de la presidencia, que está en el mismo tenor que unas declaraciones que hace poco dio el ministro de Hacienda, en el sentido de que el gobierno va a insistir en mejorar la eficiencia del cobro, reducir la evasión, hacer que más personas coticen, paguen los impuestos. Dentro de esas medidas también está el cobro del impuesto
del ITEBI, de la mitad del ITEBI en las aduanas, a las industrias, o sea, toda una serie de medidas administrativas tendientes a recolectar más dinero antes de discutir el pacto fiscal. Aparentemente el pacto fiscal se ha puesto en un segundo plano y en principio se va a tratar de apretar a los contribuyentes actuales en alguna medida para que paguen más dinero. Bueno, yo creo que el ministro administrativo de la presidencia fue más tajante. Él dijo que no habrá pacto eléctrico hasta que la gente o los empresarios... No habrá pacto fiscal. Pero no habrá pacto fiscal hasta que los empresarios no paguen los impuestos que existen. No solo los empresarios, sino la persona física, que hasta que no se mejore la recaudación y que los agentes, las personas que son sujetos a pagar los impuestos no lo hagan, que no habrá pacto fiscal. Dijo que el gobierno no va a hacer pacto fiscal hasta que eso no ocurra. Bueno, y como eso puede tomar mucho tiempo, porque cambiar la cultura tributaria de un país, eliminar todos esos elementos que en alguna medida desestimulan el pago de impuestos, eso tomará un tiempo, porque ese tipo de cosas no se cambian por decreto, se cambian en un proceso. Entonces es posible que el pacto fiscal se posponga de manera indefinida y a lo mejor se hace dentro de varios años. Vamos a esperar. Sería bueno que cuando se decida abordar el tema no sea muy tarde, porque entonces podrían haber más necesidades del gobierno por recursos, que haya un desequilibrio mayor, y entonces quizás las medidas a tomar serían un poco más dolorosas. O sea, sería mejor que se haga con tiempo, de manera que se pueda discutir y que los diferentes agentes económicos participen y den sus opiniones, que de otra manera podríamos terminar con otro parche fiscal, porque se presenta alguna emergencia y el gobierno necesita dinero, y habrá entonces que tomar algunas medidas como lo que se han tomado hasta ahora. O sea que lo mejor sería que se empezara esa discusión con tiempo y que el gobierno tenga ya una propuesta para discutirla con los agentes económicos. Hemos llegado ya al final de nuestro programa, La Opinión de la UNE. Les agradecemos a todos ustedes haber estado con nosotros en esta tarde y les invitamos a que nos acompañen nuevamente el próximo domingo en una entrega similar. Muchas gracias.